Resumen. La aventura realmente comienza cuando los dos Slugcats previamente solitarios deciden comenzar a trabajar juntos para lograr una misión muy importante. ¿En qué percances se meterán? Capítulo 4. Viaje. Al entrar en el refugio, Hunter fue gratamente sorprendente por lo espacio que era. Suspiró en alivio, estirando sus dolidas extremidades mientras se desplomaba ligeramente, agotando cuando el esfuerzo del agitado ciclo le alcanzó. El refugio más grande era especialmente útil ahora que tenía que compartir el espacio con otro Slugcat. Hunter arrugó la cara ante la idea de compartir un refugio. Estaba acostumbrado a estar solo, y aunque la soledad ciertamente no era algo que se esforzara en conseguir, no era como si hubiera encontrado a nadie que le hiciera compañía antes. Aunque, incluso ahora, cuando encontró compañía, no tenía una idea real de qué hacer con respecto al repentino contacto social. Hunter murmuró para sí mismo con frustración, mirando hacia atrás en la entrada del refugio. No estaba seguro de por qué le había ofrecido al Slugcat blanco que veniera con él. ¿Fue por lástima? Había sentido un ligero dolor en su corazón cuando había visto la reacción del extraño a la llegada de la lluvia, la mirada aterrorizada en sus ojos, el temblor. Hunter frunció el ceño. Fue la expresión de alguien que fue expuesto muchas veces a los viciosos ciclos. Había visto su propia parte justa de muertes. Solo llegar a esta región desde la estructura de su creador había sido lo suficientemente difícil. Hunter miró a las muchas cicatrices que cubrían su cuerpo. La mayoría fueron heridas leves, y de todos modos se curaron rápidamente durante los ciclos de sueño. Llevó una pata a su ojo derecho y rastreó la cicatriz que corría por la piel. Afortunadamente, su ojo no había sido lastimado durante el incidente, pero había sido una herida profunda y había sangrado bastante. Hunter había tenido la suerte de no perder su visión. Hunter sacudió la cabeza para disipar esos pensamientos. Estaba bien cometer errores, siempre y cuando no siguiera cometiéndolos en el futuro. Su misión de entrega impuesta sobre él era sensible al tiempo después de todo. Por más razones que una. Su mente se nubló, y gruñó mientras recordaba el dolor opaco que pulsaba a través de sus extremidades, lo que había comenzado hace un par de ciclos y se negaba a desaparecer. Se arrastró en una de las esquinas del refugio y se quitó la lanza de la espalda, la cual todavía estaba cubierta de sangre de lagarto. Está un poco desafilada. Hunter pensó mientras lamía la sangre de la lanza. Afortunadamente, se le ocurrió llevar un trozo de escombro con él, y comenzó a afilar la lanza. Era como un ritual antes de dormir para él. Para este punto, extendió la punta de la lanza junto con el trozo de metal afilado y se podía escuchar el fuerte ruido reverberando en el refugio mientras las chispas volaban. Después de un corto tiempo, justo cuando Hunter estaba considerando verificar el extraño, el Slugcat blanco finalmente entró en el refugio. Hunter miró para mirarlos mientras se arrastraban por dentro. Estaban sosteniendo 3 de esas extrañas frutas azules que Hunter había visto colgando de tallos por todo el lugar, uno en cada pata y otra en la boca. Hunter había tratado de comerlos en ciclos anteriores, cuando había estado muy desesperado y hambriento. Sabían bien, no tan bien como la carne de lagarto y ciertamente no tan abundante. No tenía idea de por qué el extraño comería voluntariamente la fruta para llenar su estómago. Si tenían tanta hambre, ¿por qué no simplemente mordieron el lagarto que mató antes? Al darse cuenta de que Hunter le miraba, el Slugcat inclinó la cabeza y extendió una de las frutas hacia él. Miró ligeramente, sacudiendo la cabeza y hizo un gesto de rechazo, antes de volver a afilar su lanza. Desde la esquina de su visión, Hunter pudo ver al Slugcat encogiéndose de hombros y arrastrarse hacia el corredor opuesto del refugio, colocar la fruta en el suelo y sentarse. Los mecanismos del refugio giraron ruidosamente mientras los encerraba dentro, de forma segura fuera del daño, para hibernar. El único ruido audible después de eso fue el agua que fluye afuera y el golpe del metal contra el furioso aguacero que reverberaba en las paredes del refugio. Hunter, que se mantuvo completamente enfocado en su tarea de afilar su lanza, notó que las orejas del otro Slugcat se aplanaban con cada ruido fuerte mientras comía una de las frutas. Detuvo el proceso de afilado por un momento, levantando la lanza más cerca de su ojo. Se veía más afilado, pero definitivamente podría hacerlo aún más afilado.
Unter levantó los escombros para golpear nuevamente cuando, de repente, el otro Slugcat finalmente se aclaró la garganta antes de hablar. Gracias, murmuraron, apenas audibles. La oreja de Unter se sacudió, y él miró, bajando los escombros. No son mudos, al menos. Por rescatarme, quiero decir. Tenían una voz muy suave, en contraste con la áspera y arrastrada de Unter. Siguió mirando en la dirección del Slugcat blanco por un momento, hasta que desviaron ligeramente su mirada, nerviosamente. Unter suspiró para sí mismo. Parecía que estaba poniendo nervioso al otro Slugcat. Realmente necesito dejar de hacer eso. Pensó mientras finalmente respondía. Seguro. Era corto y un poco seco, pero el Slugcat blanco parecía feliz de obtener al menos una respuesta. Unter sostuvo la mirada del Slugcat por un corto momento antes de mirar su lanza y seguir afilando el arma. Pasó un par de minutos antes de que su nuevo compañero de cuarto volviera a hablar. Mi nombre es Survivor, hizo un gesto para sí mismo mientras Unter se detuvo para mirarlo. Supuso que era un nombre apropiado. El Slugcat parecía tener cierta experiencia con esta región y, como había visto anteriormente, también sobreviviendo a las emboscadas de lagarto de alguna manera. Al darse cuenta del Slugcat, Survivor todavía lo seguía mirándolo, Unter tarareó humilde y se preparó para volver a afilar a su lanza cuando Survivor volvió a hablar. ¿Puede pedir tu nombre? Él preguntó inocentemente, haciendo un gesto en la dirección general de Unter. Unter se volvió completamente hacia Survivor, inclinando su cabeza. Por un momento, Unter consideró simplemente ignorar a Survivor, terminar su afilado e ir a dormir. Sin embargo, Unter tenía la sensación de que Survivor no se rendiría hasta que le diera al menos una respuesta adecuada, y si no lo hizo, probablemente solo miraría a Unter tristemente por el resto del ciclo, lo que haría que le doliera el corazón y sería realmente molesto. Suspiró antes de señalarse con la punta de la lanza. Unter. El sobreviviente sonrió ligeramente y asintió. Ese es un nombre genial, muy apropiado. Unter asintió y apretó su agarre en la lanza. Era un nombre apropiado, ¿no? Él era un depredador sanguinario, después de todo, comiendo carne cruda y sangrienta para mantenerse, no mejor que las otras criaturas salvajes que le rodeaban. Probablemente se entendió como una especie de cumplido. Oh. Bajó su control sobre la lanza, notando la mirada ligeramente preocupada del Survivor. Respiró hondo mientras intentaba recuperar la compostura. Gracias, supongo. Unter lo dijo bruscamente. Estaba a punto de volver a afilar su lanza cuando se dio cuenta de que una conversación probablemente no se suponía que fuera unilateral con un lado tratando de alentar al otro a hablar. Probablemente debería hacer una pregunta, entonces. Después de un momento de pensar, fijó su vista en Survivor, que estaba en medio de comer una fruta azul, y preguntó. ¿Por qué estás vagando por esta área de todos modos? ¿No tienes una colonia o alguna guarida a la que volver? Unter sabía que se había equivocado de alguna manera cuando el otro Slugcat se detuvo de repente y se volvió hacia él con una expresión dolorida. Pensó que también podía ver lágrimas sin derramarse en los ojos de Survivor. Oh mierda, por favor no llores. Bueno. Se podría decir que me he separado de ellos. Survivor dijo, su voz se rompió varias veces. Obviamente, estaba tratando de no llorar, solo intentando. Unter hizo una pausa por un momento, en pánico internamente. ¿Cómo debería manejar esto? No quise poner triste a Survivor. Solo quería hacer una pregunta. Quería consolar a su compañero Slugcat, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Unter no tenía experiencia previa interactuando con otros Slugcats en absoluto. A lo sumo, conocía los conceptos básicos que su padre/creador le había enseñado. Incluso entonces, había prestado mucha más atención a perfeccionar sus habilidades de combate que a aprender sobre la interacción social. Rápido, cambie de tema. Estoy aquí en una misión muy importante. Unter lo soltó, tal vez un poco demasiado fuerte. Survivor saltó ligeramente con un chirrido y se volvió para mirarlo. La tristeza anterior en sus ojos había sido reemplazada por confusión. ¿Misión importante? Preguntó, olfateando ligeramente e inclinando la cabeza. Sí, aquí, déjame mostrarte.
Unter respondió, dejando caer su trozo de escombros antes de tomarse un momento para regurgitar el artículo en su pata. Su padre lo había descrito como una mosca neurona verde, aunque Unter todavía no tenía idea de lo que eso significaba. Lo colocó en el medio del refugio y flotó en el aire. Los ojos de los sobrevivientes se iluminaron cuando la mosca neurona comenzó a asumir diferentes formas holográficas, ninguna de las cuales es comprensible para el Slugcat. El refugio se iluminó de una suave luz verde cuando la mosca neurona brilló. Vaya, ¿qué es eso? Unter miró a Survivor, viendo que los ojos del Slugcat estaban completamente paralizados en el objeto con fascinación asombrada. Lo que tengo que entregar. Unter dijo con naturalidad mientras recogía la mosca y la tragó nuevamente. Es muy importante entregar este artículo a alguien con el nombre de Lux to the Moon. Survivor se quedó quieto y observando con intriga, completamente cautivado. La misión es sensible al tiempo y de extrema importancia. Survivor inclinó la cabeza de nuevo confundido. ¿Dónde está esta persona Moon ubicada? Preguntó, mirando muy profundamente en el pensamiento. He explorado muchas de estas tierras, pero no creo haber encontrado algo así. Unter miró a Survivor con curiosidad. Había estado corriendo ciego hasta ahora, tal vez Survivor podría ayudarlo a señalarlo en la dirección correcta. Estarían ubicados en una superestructura. Como una colosal caja de metal o algo así, que se supone que estaba fija a gran altura sobre el suelo sobre 8 patas. Survivor tarareó y parecía profundo en el pensamiento por un momento antes de que sus ojos se iluminaran en reconocimiento. Sé dónde hay una caja de metal. Su emoción se calmó ligeramente. Sin embargo, no estaba exactamente de pie. Parecía bastante ruinoso, como si las piernas se hubieran roto. A Unter no le habían dicho de la situación exacta de Moon, pero le habían dicho que no había sido bueno. Definitivamente podría ser que su estructura hubiera colapsado y acabara destruida. Unter pensó en sus elecciones por un momento. Podía pedirle direcciones a Survivor, teniendo en cuenta que nunca antes había estado en estas regiones, probablemente se perdería. Quizás pueda dibujar un mapa. Miró alrededor del refugio. No había materiales alrededor que pudieran lograr algo como esto. Quizás pueda servir como guía. Suspiró. Parecía ser la mejor opción para su situación. Aunque Unter se había encariñado ligeramente con Survivor, todavía no estaba acostumbrado a tener un compañero de viaje. El otro Slugcat probablemente lo ralentizaría. Pero probablemente sea más rápido que equivocarme de camino y perderme de todos modos. Con un suspiro, se volvió hacia el otro Slugcat, que estaba ocupado comiendo su última fruta azul. ¿Qué te parece la idea de acompañarme en mi misión? El sobreviviente se detuvo a mitad de la masticación y se volvió hacia Unter, luciendo conmocionado. ¿Quieres que vaya contigo? Preguntó con incredulidad. Unter hizo una ligera mueca, rascándose a uno de las cicatrices en su antebrazo. Esto. Necesito un guía, y parece que conoces el camino. Él respondió, evitando sus ojos y casi sonando inseguro de sí mismo. Se volvió hacia Survivor, dándole una mirada seria. Será muy peligroso, pero pareces capaz y experimentado en la tarea. Survivor miró discretamente hacia otro lado, sonriendo. ¿Se sonrojó? No, probablemente esté nervioso. Claro, que voy, dijo eventualmente, mirando a Unter con una amplia sonrisa. Unter liberó un aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo, asintiendo hacia el otro Slugcat. Bien. Cuando nos despertemos, me muestras a dónde ir, y lideraré el camino, ¿de acuerdo? Survivor le dio un saludo militar. Sí, señor. Antes de que Unter pudiera responder adecuadamente a esta acción, Survivor se acurrucó y se acostó en el piso del refugio, bostezando. Buenas noches, Unter. El Slugcat blanco cerró los ojos, y casi de inmediato, se escucharon ronquidos suaves desde su esquina del refugio. Unter se quedó quieto en estado de shock por un momento antes de suspirar para sí mismo y mirar hacia su lanza. Consideró afilarla un poco más, pero teniendo en cuenta que el ruido de la acción despertaría a su nuevo amigo viajero, decidió dejarlo por ahora. En cambio, se acurrucó en su propio rincón del refugio. ¿Qué he aceptado? Cazador pensó cuando cayó dormido. Survivor siempre había odiado moverse a través de las grandes puertas de descontaminación, como Unter las había llamado.
Eran enormes e intrincadas piezas de maquinaria ruidosa que les haría doler las orejas. Siempre sentía que había un riesgo de que pudieran caerse en cualquier momento y aplastarlo. Se sobresaltó ligeramente cuando las puertas se cerraron detrás de él. No estaba acostumbrado a esto y sabía que nunca se acostumbraría a hacerlo. Aunque suponía que él tenía que hacerlo si quería viajar a Lux to the Moon. Recordó que había visto la caja hace mucho tiempo, cuando había viajado al lejano oriente en busca de cualquier forma de volver a su colonia. La región donde había visto la caja de metal había sido cubierta en un vasto océano, con agua que se extiende hasta el donde alcanza la vista. Survivor se había dado la vuelta rápidamente. Odiaba el agua y no quería tener nada que ver con la región. Aunque recordó que había visto una enorme caja de metal en la distancia, no estaba seguro de si era la caja de metal exacta que Hunter estaba buscando, pero valió la pena echarle un vistazo. Durante sus primeros ciclos en estas tierras, pasó por muchas de estas puertas en su búsqueda del camino de vuelta a su familia. Cuando había explorado lo más lejos que pudo, decidió viajar de regreso a la región con la menor cantidad de amenaza para establecerse. En otras palabras, se dio por vencido y llegó a la conclusión de que probablemente nunca volvería a encontrar a otro de su tipo. Pero luego llegó Hunter y lo salvó. Si Survivor fuera honesto, Hunter lo asustó ligeramente. Para ser un Slugcat, parecía muy fuerte y rápido, y cuando habló, Survivor a veces podía ver dientes muy afilados, más agudos que los suyos, al menos. Sin embargo, Hunter lo había salvado de la muerte, por lo que Survivor le debía a Hunter su vida, y él lo ayudaría con su misión increíblemente importante de todos modos. Aunque estaba guiando a Hunter a dónde ir, él era su compañero. El sobreviviente mostró a Hunter a dónde ir. Hunter abrió el camino mientras Survivor lo seguía. Todo esto estaba completamente bien para él. Hunter era claramente el más hábil de los dos, por lo que era mejor si tomaba la iniciativa y se encargaba de cualquier amenaza. Survivor había notado rápidamente que la diferencia entre él y Hunter no era solo la fuerza y la experiencia de combate. Poco antes de la puerta de descontaminación, se toparon con otro lagarto rosado. Hunter, como era de esperar, lo mató con facilidad. Con un pequeño resoplido, se volvió hacia Survivor y habló. Esto debería ser suficiente comida para el ciclo, incluso si lo dividimos uniformemente entre nosotros. Hunter había estado muy confundido cuando Survivor explicó que no iba a comerse al lagarto. No era que estuviera negando la comida. Era solo que sus dientes no eran lo suficientemente afilados como para masticar la carne dura del lagarto. Después de una breve explicación de sus diferencias, Hunter de forma bastante desordenada. Se comieron un pedazo del lagarto, luego ayudó a Survivor a buscar y recoger frutas azules. Cuando se habían sentido completamente satisfechos, siguieron adelante. Cuando el vapor se elevó a su alrededor, Survivor miró a Hunter. Se puso de pie recto con una expresión muy seria en su rostro. Estaba jugando con la lanza en sus patas, pasándola de izquierda a derecha, y Survivor pudo ver cuán tenso estaba. Probablemente tampoco le gustaban las puertas, supuso Survivor. Finalmente, las puertas de la puerta se abrieron, y Survivor y Hunter se apresuraron a subir a través de la tubería que conduce al exterior. Lo que los saludó fueron más plataformas y tuberías de metal, pero obviamente era una región diferente. En opinión de Survivor, se sintió más industrial que el anterior. Hunter miró curiosamente, completamente nuevo en esta región. Muy bien, ¿por dónde? Preguntó, mirando a Survivor, que tarareó y miró a su alrededor nuevamente. Sí, definitivamente reconoció esto. Tenemos que subir esos postes y pasar por algunas tuberías para llegar a la próxima puerta. Señaló los postes que conducen al cielo. Se extendieron bastante lejos, pero solo tuvieron que subir a la mitad para llegar a donde necesitaban ir. A través de esa tubería, hay un refugio. Miró hacia el cielo. Estaba libre de nubes. Vale, creo que tenemos tiempo para llegar a un refugio en la próxima región si nos apresuramos y somos lo suficientemente cuidadosos. Hunter tarareó pensativamente antes de asentir y preparar su expresión. Seremos rápidos. Vamos, dijo Hunter antes de despegar. Survivor tuvo que apresurar su ritmo para seguir a Hunter hacia los postes. Hunter era muy rápido y podía superar fácilmente a Survivor, pero siempre parecía asegurarse de quedarse en un lugar donde Survivor podía verlo fácilmente y ponerse al día.
Terminó tan distraído por sus pensamientos que casi se le olvidó decirle a Hunter que solo era hasta la mitad de la subida. Una vez notificado, Hunter decidió saltar del poste de una manera muy genial. Saltó de un poste bastante alto, aterrizó rodando, pegó un salto largo mientras rodaba y se coló perfectamente en la tubería. Justo antes de pasar, volvió a mirar a Survivor, que lo miraba con asombro. Vamos. No podemos perder el tiempo. Survivor estaba muy feliz. Hunter inmediatamente atravesó la tubería después, por lo que no pudo atrapar la forma en que su rostro se sonrojaba. Terminaron haciéndolo muy bien en su corto viaje por la región. Aunque se encontraron con un par de lagartos en el camino, no era nada que Hunter no podía manejar fácilmente. Después de un poco más de viaje, donde no sucedió nada de interés, llegaron a la habitación antes de la puerta. Al subir por un poste, Survivor miró por encima de las turbias aguas verdes hacia una tubería. A través de la puerta de la siguiente región, hay un refugio. Justo después de eso, podemos descansar. Él olfateó el aire y retrocedió con disgusto. Se había olvidado del olor a basura que impregnaba el área. Hunter parecía tener la misma reacción, luciendo disgustado y estremeciéndose al entrar en el agua que le llegaba hasta la cintura. Esperemos que el refugio esté seco y no huela a basura. De la nada, una criatura similar a un gusano salió de repente del agua. Hunter gritó y volvió a lanzar una lanza, solo para encontrarla arraigada por la otra criatura que había aparecido detrás de él. Esa es mi lanza. Mientras que Hunter estaba distraído por el gusano detrás de él, la otra arrebató la lanza de su espalda y se retiró bajo el agua. Survivor se había olvidado de esas extrañas cosas de gusanos. Eran una molestia, pero no eran peligrosos. Tuvo que enfocarse cuando Hunter se volvió para mirarlo, luciendo increíblemente gruñón. No te preocupes, te encontraremos nuevas lanzas el próximo ciclo. Survivor lo dijo en broma. Hunter gimió y se dio la vuelta, marchando a través del agua hacia la tubería. Lo que sea. Dijo gruñendo. Survivor se movió para alcanzarlo, podía escucharlo murmurar, algo que sonaba como podría haberme advertido al menos, en voz baja. Ladró una risa de diversión, y Hunter se volvió para mirarlo, aunque Survivor pudo verlo luchando para no sonreír. Tiene sentido del humor, después de todo. Survivor pensó, feliz de que Hunter no fuera súper serio y rudo todo el tiempo. Después de pasar por una tubería, el duro atravesó la puerta de karma que conduce a la siguiente región. Survivor sonrió cuando recordó a qué región se dirigían. Espero que a Hunter no le importe que más de sus